Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para mí porque yo no sé cuándo lo está visualizando, ¿no? Miren, jóvenes señoritas, lo que queremos el día de hoy es ver lo que es el avance de la materia de contabilidad inicialmente, ¿no? Bien, acá en las diapositivas que les he podido dejar en la plataforma de la escuela hotelera, tenemos dividido las clases por semanas. Entonces, miren, la primera semana, es decir, esta semana, lo que queremos ver es la historia. Luego vamos a ver lo que son los documentos mercantiles, ¿ya? ¿Cuáles son los documentos mercantiles y cuáles son aquellos que se pueden utilizar en la contabilidad? Vamos a tener también lo que es la ecuación fundamental de la contabilidad. Y por último, vamos a ver algunas transacciones comerciales, ¿no? Miren, comenzando con lo que es la historia de la contabilidad llega a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque esta historia no ha comenzado con un principio, digamos, es decir, el año tal antes de Cristo, digamos, y de ahí en adelante, no. La contabilidad en realidad existe desde que los seres humanos existimos, es decir, desde que los seres humanos nos encontramos en esta tierra, ¿no? Entonces, miren, siempre el ser humano ha tenido la necesidad de contabilizar, es decir, de tener algunos registros de lo que se está produciendo, de lo que se está haciendo, de lo que se está recibiendo. Entonces, por eso llega a ser interesante, porque desde antes las personas utilizamos la contabilidad hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Miren, para irnos con un poco de la historia, se han encontrado hechos, ya algunos objetos que serían información de primera mano, primera fuente, en los cuales podemos evidenciar la contabilidad. Las personas realizaban registros, ya sea ahí como vemos con grabados en piedra. Tenemos la yupana, que es lo que los incas utilizaban para hacer algunos registros y algunos cálculos contables. Tenemos los quipus también, que es muy característico de los incas. Y en el caso de los mayas, también dentro de la escritura maya fueron los que consideraron el cero, ¿no? Como un valor. Entonces, como usted puede observar, ya desde tiempo atrás se utilizaba la contabilidad con estos métodos que llegan a ser muy efectivos, muy interesantes, ¿no? Entonces, la necesidad de contar del ser humano comienza desde que el ser humano aparece en la Tierra. Entonces, le doy un ejemplo. Por ejemplo, usted el día de hoy, estoy seguro que para tomar algunas decisiones debe contabilizar, ¿no? Es decir, todo lo tiene que transformar en términos numéricos y en este caso en particular monetarios para poder tomar decisiones. Miren, antes, cuando las personas estaban contabilizando lo que es su producción de trigo, de maíz, de carne, etcétera, etcétera, empieza a surgir la necesidad de tener otras cosas, de otras tribus, de otros grupos de personas. Entonces, nace ¿cómo se le llama esto? Una transacción comercial en la cual dices, bueno, yo tengo papa, entonces cambiaremos esta papa por carne que tú tienes, ¿no? Y empiezan a hacer el denominado trueque, que yo sé que usted lo ha escuchado en algún momento. Entonces, miren, ¿qué sucede con este trueque? Empiezan a hacer las transacciones comerciales, pero el problema no estaba tanto en las cantidades, sino póngase a pensar en este momento, si usted tuviera que hacer trueque con alguien y dice, yo tengo un kilito de papa y mi compañero, mi amigo tiene un kilo de carne, ¿sería justo cambiar kilo por kilo? ¿Se da cuenta? A lo mejor no. Entonces tenemos que empezar a hacer esos análisis, esos cálculos que nos van a servir como registros. No es lo mismo un kilo de carne como tener un kilo de papa, ¿no? Pues a lo mejor kilo por kilo no es el mejor cambio en este caso. Entonces empiezan a hacer ese tipo de transacciones y con estas transacciones empieza a generarse más aún la necesidad de contabilizar, ¿no? La necesidad de tener registros contables. Miren, en realidad estos registros, si bien son antiguos, han sido muy brillantes, muy creativos para aquel tiempo, ¿no? Entonces, miren, en el caso del quipus, tenemos unas cuerditas que tienen algunos denominados nudos, ¿no? Estos nuditos nos van a decir qué es lo que estamos contabilizando, es decir, las unidades que estamos contabilizando. Entonces, acá podemos ver, miren, no sé si ustedes pueden visualizar la flechita. Acá en el último nudo tenemos tres linitas, ¿no? Esto va a interpretar al número 3 y esto va en relación a lo que son las unidades.
Acá tenemos dos nudos que va a interpretar al número 2, esto en las decenas. Y acá tenemos un nudo que va a interpretar a lo que son las centenas. Podemos interpretar que este es 123, ¿se da cuenta? 123. Entonces han sido brillantes registros los que las personas antiguas, nuestros antepasados, han realizado. ¿Por qué? Como le decía, por la necesidad de contabilizar, de elaborar transacciones comerciales, de hacer un trueque, un intercambio. Y bueno, esto va evolucionando y evolucionando y evolucionando hasta tener lo que tenemos ahora, ¿no? El tipo de contabilidad que manejamos ahora. Entonces, miren, yo le he dejado un enlace para que usted pueda visualizarlo en las diapositivas, ¿ya? Entonces, vea, es bien interesante cómo el dinero llega a ser dinero como tal. Como ya le dije, todo comienza con los trueques, luego se tiene la sal, luego se tienen unas monedas y llegamos a lo que es el dinero del día de hoy, ¿no? Miren, tenemos a una persona muy relevante en lo que es la historia de la contabilidad. Si bien la contabilidad ha empezado desde que las personas existimos en la Tierra, por esta necesidad que tenemos de cuantificar todo lo que encontramos, Luca Pacioli, ya que es considerado como uno de los padres o una de las personas más relevantes en lo que es la contabilidad, en 1494 publica un libro en el cual habla de la causa y el efecto, ya causa y efecto. Dice que la contabilidad hasta el día de hoy se basa en esta teoría de causa y efecto. Ahí tenemos una imagen de un jueguito interesante, ¿no? Cuando esta bolita llega a chocar contra esta, ¿qué va a suceder? Esta se va a levantar, ¿no? Una causa genera un determinado efecto. Ahora, en contabilidad esto se lo conoce como la partida doble, ¿ya? ¿Qué es la partida doble? Básicamente la partida doble nos dice causa y efecto. Si algo entra, algo tiene que salir. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Si algo sale, algo tiene que entrar. Es decir, sí o sí tiene que existir la causa por un lado y por otro lado tiene que existir el efecto como tal. Sí o sí. No puede haber una transacción comercial en la cual solamente exista causa o solamente exista efecto. Mire, le doy un ejemplo. Si yo quisiera vender un celular, ya quisiera vender mi dispositivo móvil, y a cambio de este celular, yo lógico, espero obtener dinero efectivo. ¿Qué es lo que va a salir de mi persona en este caso, considerando que yo soy una empresa? Pues va a salir el dispositivo móvil, ¿no? Entonces, el dispositivo móvil yo se lo voy a entregar a usted, ya que es la persona que está comprando. ¿Y qué va a ingresar a cambio de eso? Dinero, ¿se da cuenta? Causa y efecto, ¿no? Si algo sale, algo tiene que entrar. Sale un celular, tiene que entrar dinero. En el caso suyo, básicamente es lo mismo, pero al revés, ¿no? ¿Qué está saliendo de usted? De usted está saliendo dinero. ¿Qué va a ingresar? Va a ingresar un celular, ¿no? Entonces, otro ejemplo. Por ejemplo, yo quiero comprarme un automóvil. Listo. Pero este automóvil no lo quiero pagar ya, sino quiero sacar un préstamo para el mismo. Entonces, ¿qué va a suceder? Causa y efecto. ¿Qué va a ingresar? Un automóvil, ¿ya? Un automóvil. ¿Qué va a salir de mi parte? Va a salir una obligación, ¿no? La obligación de pagar alguna deuda. ¿Se da cuenta? Entonces, causa y efecto. Siempre tenemos que considerar eso en la contabilidad. Luca Pacioli ha tenido justamente ese gran aporte a la contabilidad. Cualquier registro de contabilidad tiene que tener su causa y tiene que tener su efecto. Es decir, algo sale, algo entra, algo sale, ¿no? Ese es el principio de Luca Pacioli. Ahora miren, cuando hablamos de empresa, la contabilidad se hace en una entidad y esta entidad puede tener diferentes clasificaciones, ¿no? Ahí tenemos, las empresas pueden clasificarse por su tamaño, por su ámbito de actuación, por su capital, por su actividad, por su forma jurídica. En cuanto a tamaño, tenemos micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. En cuanto a su ámbito de actuación, tenemos locales, nacionales y multinacionales. En cuanto a su capital, tenemos privado, público y mixto. En cuanto a su actividad, tenemos primario, secundario y terciario. Y en cuanto a su forma jurídica, tenemos sociedad anónima, sociedad en responsabilidad limitada, en comandita simple, comandita por acciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos interesa saber esto de las clasificaciones de las empresas? Dependiendo del tipo de empresa que nosotros tengamos, va a existir una contabilidad u otra. Me dejo entender.
La contabilidad va a ser igual para todos. Sin embargo, esta contabilidad se ramifica, así como las empresas, ¿no? Por ejemplo, no será lo mismo la contabilidad para una empresa de servicios que la contabilidad para una empresa productiva. No será lo mismo la contabilidad para una empresa productiva en relación a textiles que una empresa productiva, o perdón, una empresa minera, por ejemplo, ¿no? Entonces va a existir las diferentes ramificaciones de la contabilidad de acuerdo al tipo de empresa que nosotros tenemos. Entonces, por eso es importante conocer inicialmente cuál es el tipo de empresa que vamos a evaluar. En el sector de turismo, yo me imagino que la mayoría de las empresas va a estar clasificada en la empresa de servicios, ¿no? Empresa de servicios. Y es en base a esto en lo que vamos a trabajar de aquí en adelante, ¿ya? Ahora, la definición de contabilidad. Ustedes saben que definiciones podemos tener muchas, lo importante es saber quién lo dijo, cuál es el autor, y el autor que yo estoy tomando en cuenta es según Leandro Cañiván, ¿no? Dice, la contabilidad es una ciencia de naturaleza económica que tiene por objeto producir información. Miren hasta acá, la contabilidad se basa en términos monetarios, es por eso que llega a ser económico. Si podemos contabilizar nosotros un auto, no nos interesa poner un auto, sino más bien el valor que tiene este auto. Podemos decir 46,000 bolivianos, digamos, ¿no? Dice, con el objeto de producir información. Lo que queremos con la contabilidad es tener información relevante, ¿ya? Información relevante. Listo. Para hacer posible, dice, el conocimiento pasado, presente y futuro. La contabilidad nos va a decir en términos numéricos, cuantificables, monetarios, cómo está la empresa o cómo ha estado la empresa en el pasado, cómo está la empresa en el presente y cómo va a estar la empresa en el futuro. Ahora, no nos referimos a que la contabilidad, pues, escuchar, nos va a dar una predicción de lo que es el futuro, no, para nada. Sin embargo, nosotros con la contabilidad podemos resolver nuestro futuro. Le doy un ejemplo. Suponga que usted se ha prestado 1,200 bolivianos a principio de año, ¿no? Nos encontramos en el mes de abril, en este caso. Si los pagos fueran 100 bolivianos por mes, usted hasta el día de hoy ha pagado 400 bolivianos. Pero ¿cuánto le queda por pagar? Entonces, esto nos va a permitir tener una predicción de lo que es el futuro, pues te dirá, en tu futuro, tú tienes que producir por lo menos 100 bolivianos mensuales para cubrir esta deuda que tienes. ¿Se da cuenta? Entonces, de la realidad económica en términos cuantitativos. Entonces, no se olviden, no nos habla de que tenemos un auto o dos autos, nos habla de que tenemos en autos 46,000, 126,000 bolivianos, todo en términos cuantitativos, ¿no? Y dice, a todos los niveles organizativos, mediante la utilización de un método específico, apoyando en bases suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de planificación y control interno. Miren, la contabilidad nos va a dar información que nos va a permitir tomar decisiones. En clases yo siempre les pregunto y les digo, que planteen algunos objetivos para sus emprendimientos, para sus empresas, ¿no? Una empresa sin objetivos es una empresa que está naufragando. Sin embargo, los objetivos a veces no son considerados como algo realista. Por ejemplo, siempre ponen objetivos como este, tener 5 sucursales en la ciudad de La Paz, digamos, de un determinado negocio, ¿no? Ahora, cuando vemos sus análisis, digamos, de las cuentas de banco, su liquidez que tiene la empresa, resulta que no tienen ni 1,000 bolivianos en el banco. Y resulta que no están recibiendo ni siquiera 800 bolivianos de ingresos mensuales. Entonces, ¿tiene sentido este objetivo de decir, yo en un futuro quiero tener 4 sucursales? A lo mejor no, ¿se da cuenta? Por eso hablamos de que la contabilidad nos va a brindar información que nos va a permitir tomar decisiones financieras, ¿no? Tanto externas y las de planificación y control interno, ¿ya? Es decir, la contabilidad nos va a permitir tomar decisiones, ¿no? Decisiones. Ahora miren, ¿quiénes son los usuarios de la información contable? Es decir, estos reportes que nos va a dar la contabilidad, ¿a quién les sirve? ¿Para qué sirve? ¿No? Entonces dice, miren, estos los que están acá son los principales, no serían los únicos.
Por ejemplo, dice a los propietarios, a la dirección o gerencia, a los acreedores, al Estado, a las instituciones financieras, a los trabajadores y otros grupos que puedan existir. Por ejemplo, es importante que usted como propietario de una empresa conozca su información contable, su realidad en términos numéricos. Por supuesto que sí, ¿no? Usted en base a esto dirá si es necesario invertir más, si ya no es necesario invertir, si esta empresa está quebrando, le está costando dinero, etcétera. A la dirección o gerencia es necesario que sepa o utilice esta información contable, por supuesto, ¿no? Yo puedo decir como gerente bienísimo, vamos a hacer una cena o vamos a incrementar los sueldos o vamos a realizar viajes con nuestros trabajadores. Listo, pero tenemos el dinero, tenemos el sustento necesario, eso es lo que nos tenemos que poner a pensar. A los acreedores, dice, a los estados, a las instituciones financieras, a los trabajadores. ¿Por qué nos puede servir que los trabajadores sepan lo que es la realidad contable de nuestra empresa? Por supuesto, un hecho es que los trabajadores tienen que trabajar con nosotros de la mano. Mire, alguna vez estando en mi trabajo, yo le decía a alguna persona, por favor, ve y compra esto, ¿no? Perfecto. Y la persona iba, buscaba, visitaba mercados y compraba. Y al final yo le decía, ¿y dónde está la factura? Y decía, uy, tenía que pedir factura. No, pues es que a mí yo he comprado una caserita y no sé qué, pucha. Y en ese momento no se ven dificultades. ¿Por qué? Porque no hay el respaldo necesario para contabilizar. ¿Se da cuenta? Pues los trabajadores también tienen que tener la información contable, tienen que conocer de la información contable y les va a servir. Si yo fuera empleado y yo quiero solicitar un aumento en el trabajo, pues antes tendré que saber cuál es la situación financiera en la cual se encuentra la empresa, ¿no? Entonces, miren, la contabilidad es un aspecto clave en lo que es el emprendimiento, las empresas, el manejo de empresas, el manejo de sistemas y todo aquello. Bueno, jóvenes señoritas, hasta acá vamos a quedar en este primer módulo que tenemos, ¿no? Entonces, no se olviden de revisar los otros materiales que le va a permitir a usted tal vez comprender de una mejor manera. Muchas gracias y hasta luego.